Existe evidencia que indica que la obesidad es un factor de riesgo independiente de enfermedades graves y muerte por COVID-19. El riesgo relativo de la enfermedad crítica de COVID-19 aumentó en un 44% para las personas con sobrepeso y casi se duplicó para las personas con obesidad en el estudio que han hecho los expertos. Hoy en el segmento de Salud y Vida de Hola Honduras trataremos el tema de la obesidad en pacientes positivos de COVID-19. Así es, un tema muy interesante esta mañana, preocupante y alarmante a nivel nacional porque los casos de COVID siguen en incremento y muchos de ellos son pacientes con problemas de morbilidad, o decir, obesidad. Está vía Zoom con nosotros la nutricionista Carolina Suárez, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio y sobre todo conocer, ¿verdad?, los riesgos que corren aquellas personas que tienen obesidad y salen positivas de COVID-19. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarle. Buenos días, Alex. Un placer estar nuevamente en la revista Hola Honduras y tratando este tema tan importante como es la obesidad, ¿verdad? Para aquellos pacientes que corren un alto riesgo de ser COVID positivo y para aquellos pacientes también que han salido post-COVID, también qué características hacer, cómo podemos ayudarles en estos momentos, ¿verdad? Es importante, Alex, que podamos definir que la obesidad es la acumulación excesiva de grasa según la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos tres tipos de obesidad. Tenemos una obesidad grado 1, obesidad mórbida, tenemos una obesidad grado 2 o obesidad severa y tenemos también otra obesidad, grado 3, que es considerada como una obesidad mórbida. Recordemos que a principios de la pandemia, en marzo del 2020, en el Seguro Social de nuestro país, de 10 pacientes que llegaban con COVID, 8 eran pacientes con obesidad. Entonces, ¿qué pasa? El COVID está atacando más a aquellas personas que tienen problemas de obesidad y, por lo tanto, al tener la obesidad, problemas de obesidad, tienen problemas. Esos pacientes son pacientes con diabetes, prediabetes o son pacientes con hipertensión arterial, o sea, están más aptos a ser atacados, ¿verdad?, por lo que es el COVID. Ahora bien, doctora, usted menciona algo muy interesante y es el tema de que muchas personas se están descuidando a nivel nacional con el tema del sobrepeso. En su gran mayoría, pues uno entiende que ha pasado por momentos complicados y difíciles con el tema de la pandemia desde que inició con el tema del confinamiento hasta este momento donde obviamente la economía está al 100%, ya está su reapertura casi, por no decirlo al 100%, a un 95%. El problema aquí está en que las personas se han confiado y de tanto estrés y de tanta ansiedad también han aumentado su peso. ¿Cómo podemos controlar la ansiedad, sobre todo en estos casos, e inclusive aquellos pacientes post-COVID que han salido del coronavirus, del COVID-19, y estando en casa después de las secuelas, obviamente entre el proceso de estar en casa recuperándose, pero comiendo abundantes alimentos? ¿Cómo podemos controlar todo esto, doctora? Bueno, lo primero aquí, Alex, es que el paciente que ha salido del COVID tiene que ir con una referencia especial o ser referido a una persona, ¿verdad?, con nuestra especialidad para que nosotros podamos darle una dieta adecuada, una dieta balanceada para que así pueda obtener un buen resultado. ¿Qué pasa? Estos pacientes COVID, ¿verdad?, que han salido del problema del COVID, también necesitan ser evaluados por un psiquiatra o por un psicólogo, porque han tenido ansiedad en el no dormir, no dormían. Al no dormir, esto les va a producir a ellos el problema de querer estar comiendo más de la cuenta. Entonces es importante establecerles un plan alimenticio, es importante decirle al paciente, usted tiene que desayunar, tiene que almorzar, tiene que cenar, para que usted pueda obtener un buen resultado. Cuando el paciente está ansioso es porque no desayuna
y eso hace que se estimule más el apetito en cuanto a ellos. Y también estos pacientes tenemos ahorita lo que es la vitamina C o la sueroterapia, que es indicada para estos pacientes que han salido post-COVID, para aquellos pacientes que están con mucha ansiedad, aplicar la sueroterapia, que ayude a controlar el apetito y ayude también para lo que es la pérdida de peso. Y aquellos pacientes que han salido del COVID, pero que solo han estado con un sobrepeso, también se pueden aplicar lo que es una vitamina C. ¿Cuánto es el riesgo que estos pacientes, cuál es el protocolo a seguir con estos pacientes? Pues que visiten la clínica para darles un buen plan alimenticio, aplicarles la sueroterapia cada 22 días por 3 meses, ¿verdad? Para luego ellos puedan descansar y dependiendo el grado de ansiedad puedan ser remitidos con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿verdad? Con el tema que usted está mencionando de la sueroterapia o la vitamina C, esto se puede hacer en un paciente con un tema de obesidad un poco complejo, que no haya salido positivo de COVID-19 o que haya salido del COVID-19. ¿Se pueden hacer en ambos escenarios, doctora? Bueno, ¿me escucha, doctora Carolina Suárez? Sí. Fíjese que casi no le escucho. Si me puede volver a repetir la pregunta, por Usted favor. estaba hablando de la vitamina C, ¿verdad? En específico, y de la sueroterapia. Le consultaba, pacientes que tienen obesidad y no han dado positivo a COVID-19, ¿pueden aplicarse esta vitamina C y esta sueroterapia? Y aquellas personas también que han salido del COVID-19, es decir, post-COVID, ¿también podrían aplicársela? Claro, claro, Alex, pueden aplicarse. Las personas con obesidad que no han llegado al COVID pueden aplicársela porque les va a levantar las defensas, les va a ayudar a controlar el apetito y les va a ayudar a perder de peso. Aquellos pacientes que ya son post-COVID, ¿verdad? También se la pueden aplicar bajo una supervisión para que pueda ayudar también a levantar las defensas. Recordemos que las secuelas del COVID a veces son dolores, pérdida del apetito temporal, a veces, ¿cómo se llama? Se vienen problemas como comúnmente lo llamamos de gripe. Entonces, por eso es necesario que el paciente que no ha entrado a lo que es COVID, aplicarse la sueroterapia, y el paciente post-COVID también se lo puede aplicar perfectamente. Con el ayuno intermitente, que es uno de los que está muy en apogeo o probablemente de moda, podríamos decirlo, sabemos que cada paciente tiene que pasar por una revisión previa, ¿verdad? Es importante que usted acuda a donde un especialista certificado en el área, pero cada paciente tiene sus complicaciones y tiene sus mediciones y también sus medicamentos en específico. Aquí la doctora en reiteradas ocasiones lo ha dicho. En este punto, hablando específicamente de eso, para una persona con obesidad, doctor, independientemente de su edad, ¿podría iniciar con ayunos intermitentes o definitivamente tenemos que tener una revisión previa para poder determinar si este paciente es candidato a ayunos intermitentes, a otro tipo de procedimientos estéticos e inclusive a medicamentos? Alex, para un ayuno intermitente es necesario que la persona pueda pasar por una evaluación, porque si esta persona tiene patologías de hipertensión, de diabetes, no lo podemos someter a un ayuno intermitente porque vamos a elevar los niveles de glucosa. Es necesario que el paciente pueda pasar por la evaluación para poder determinar si es candidato para ayuno intermitente o si es candidato para otro tipo de plan alimenticio, ¿verdad? En el caso de los menores de edad, que también hay un gran porcentaje de niños, doctora, que están padeciendo de obesidad, y esto es preocupante y es alarmante porque obviamente con el paso de los años e inclusive cuando llegan a la edad de la adolescencia y después a la adultez, de alguna manera comienzan a contraer muchas enfermedades o empiezan a aparecer muchas enfermedades. ¿Qué podemos hacer en el caso de los niños específicamente que están de alguna manera ya con el sobrepeso o quizás no han alcanzado el sobrepeso, pero sí se empieza a ver de que ya pues su nivel de grasa corporal va cambiando y va aumentando? Alex, esa es una muy buena pregunta.
porque en nuestro país de 10 niños, 7 están con obesidad. Aparte de eso, ya están presentando problemas como ser colesterol, triglicéridos altos, glucosa, prediabéticos. Entonces es necesario que estos niños puedan ser evaluados y puedan seguir un plan alimenticio. Y es necesario también hacerle conciencia a sus padres, ¿verdad? Porque a veces queremos como padres que solo el niño esté con un plan alimenticio, pero nosotros no ayudarlo. Entonces es importante que el padre se involucre al 100% para que el niño pueda cuidar su alimentación. Y recordemos que tener una alimentación saludable nos va a ayudar a prevenir enfermedades, nos va a ayudar a prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, como cáncer de colon. Entonces, creo que nosotros como padres nos deberíamos de involucrar en un 100% con la alimentación de nuestros hijos. Además, estar con un plan alimenticio no es privarse de las cosas que nosotros estamos acostumbrados, es readecuar la alimentación de una manera gradual, ¿verdad?, para que el paciente pueda perder peso. Hablando específicamente de los alimentos empaquetados, ¿verdad? Que por lo general creo que nosotros los hondureños optamos por lo más fácil, que nos lleve poco tiempo e inclusive por alguna comida ahí como nosotros popularmente le llamamos chatarra. En muchas ocasiones, popularmente, hablándolo de este término, doctora, optamos por eso porque es lo más práctico que tenemos para poder almorzar quizás en el transcurso del día, para poder cenar. Pero hablando específicamente de los alimentos empaquetados, ¿cree conveniente definitivamente que debemos de optar por realizar nuestros alimentos en casa y así de esa manera poder evitar la obesidad que día a día incrementa en el país y que es sorprendente porque no solo ha atacado al COVID-19, sino que a diversas enfermedades que ya lo han dado a conocer precisamente la CESAL? Sí, yo pienso, Alex, que nos tomemos el tiempo, que no hay como cocinar en casa, no hay como preparar los alimentos, nada supera lo que usted pueda cocinar en su casa, prepararlo de una manera saludable. Recordemos que ya todas estas comidas utilizan aceites recalentados, estas comidas ya llevan muchos químicos, muchos preservantes, entonces por lo tanto se va a incrementar lo que es el grado de obesidad. Yo siempre pienso que lo mejor es cocinar en casa, preparar su ensalada, preparar su pollo a la plancha, preparar su carne a la plancha. Si es posible que en casa puedan hacer sus tortillas, porque eso le va a ayudar también. O sea, no es que cuando usted va a estar a dieta, la gente dice, ay, me va a quitar las tortillas, me va a quitar la carne, solo voy a comer pollo, pescado, no voy a comer frijoles. No, va a comer de todo moderadamente. Pero lo ideal es preparar la alimentación en casa, porque cuando nosotros comemos fuera de casa, alteramos también el proceso de las calorías y por eso hay exceso de obesidad. Eso que usted acaba de mencionar es muy interesante. Doctora, en términos generales, para ir cerrando este segmento, la recomendación para todas aquellas personas que están padeciendo de obesidad y que no tienen COVID-19, ¿verdad? Y aquellas también que tienen obesidad y han salido del COVID-19 post-COVID, ¿cuál sería su recomendación? Y sobre todo, ¿verdad?, un llamado a la población en general para que podamos no tener una vida tan sedentaria. Bueno, primero lo que usted dice, no tengamos una vida sedentaria, ya tuvimos casi 1 año y medio de confinamiento en nuestras casas, que eso hizo que se nos alterara el aumento de peso. Entonces, vaya, haga ejercicio. Esto es un trinomio: ejercicio, plan alimenticio y tratamiento de medicina estética. Entonces, busque un especialista para que le pueda agendar una cita, para que pueda tener una alimentación adecuada de acuerdo a sus necesidades. Colóquese la sueroterapia, que ahorita está en auge, que le puede ayudar mucho para aumentar sus defensas si tiene sobrepeso o obesidad. Y haga ejercicio. Para aquel paciente que ha salido pues COVID, estos pacientes van con la referencia de los neumólogos, con la referencia del internista, hacemos un plan alimenticio de acuerdo a las necesidades que el paciente tiene en ese momento y aplíquese también la vitamina C o la sueroterapia, porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de vitamina C es para levantar la defensa, cuando hablamos de sueroterapia
ya va un cóctel combinado con una ampolla que le va a ayudar para controlar el apetito. Trate de dormir bien también, trate de desayunar, trate de almorzar y cenar en pequeñas cantidades para que evite el proceso de ansiedad por mientras puede ir a visitar un médico. Tome un vaso con agua antes de cada comida porque eso le va a dar sensación de llenura, ¿verdad? Y que no nos descuidemos. Recordemos que ahorita el COVID es cuando más casos positivos han salido y es cuando nosotros los hondureños nos hemos descuidado un poco. Entonces,